Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y como adelantábamos ya estamos en contacto con el director de la Dirección Nacional de Aduanas, el señor Julio Fernández, para hablar de las recaudaciones. De acuerdo a los últimos datos se habla de 20 meses ya de superávit. Director, ¿cómo está? Muy bien, un gusto saludarles a ustedes, al equipo y a la audiencia. Director, estamos nosotros siempre atentos a lo que puedan dar a conocer en materia de recaudación. Sabemos que desde la Dirección de Aduanas, al menos a la fecha, se habla de superávit en materia de recaudación. ¿Esto lo tendríamos que ver como un efecto rebote? ¿Estamos todavía dentro de los parámetros de recuperación? ¿No se podría ya hablar de una brecha que se podría considerar como un margen de ganancia, por decirlo de cierta forma? Y efectivamente, eso ya no es efecto rebote porque el 2021 sí fue de alto crecimiento y además el 2021 ya superó el periodo prepandémico. Es decir, en el año 2021 habíamos cerrado el año con 12, más de 12 billones de guaraníes de recaudación, es decir, un promedio de más o menos más del billón por mes y representó una recaudación muy alta respecto al 2020, pero además superó significativamente también a los periodos prepandémicos. Estamos hablando de 2021 y 2022 estamos más de 20% por encima de lo que fue 2021. Es decir, en este momento cerramos el mes de septiembre con un superávit superior al 20% en el acumulado. Digamos que si es septiembre versus septiembre está por encima del 8%, pero en el acumulado más del 20%. Es decir, ya no es un efecto rebote, podría interpretarse como un efecto progresivo de formalización también. Y bueno, realmente estamos con una recaudación ya de 20 meses consecutivos de superávit y desde agosto del año pasado que estamos por encima del billón de guaraníes en recaudación mensual. O sea, ya no es un efecto rebote, sino que es un efecto ya el 2021 fue un crecimiento muy alto respecto a periodos prepandémicos inclusive. ¿A cuánto equivaldría estos 20% para tener una idea? Y en este momento son el superávit respecto al año pasado, que fue un buen año, ya supera los 242 millones de dólares aproximadamente. Estamos ya llegando, o sea, cerramos septiembre con una recaudación cercana, muy cercana a 10 billones y nos quedan todavía octubre, noviembre, diciembre. Es decir, si uno piensa en la proyección, nosotros estábamos aspirando a tener una recaudación de 13 billones en el 2022, es decir, el año pasado fue 12 billones y en promedio un billón por mes, ahora estamos pensando en el aguinaldo, es decir, un billón más para cerrar 2023 con 13 billones, pero creo que vamos a estar por encima incluso de esa proyección, de esa estimación, con Hacienda, digamos, para responder a las finanzas públicas, nosotros nos habíamos comprometido a hacer un esfuerzo y estimábamos llegar a 13 billones. En este momento estamos con un superávit de 1.6 billones, pero hay que considerar que el mes de octubre del año pasado, el mes de noviembre, diciembre, al último trimestre del año pasado fue realmente, tuvimos una recaudación muy elevada debido a algunos rezagos en meses anteriores y un dinamismo muy fuerte. Entonces, ahora nosotros vamos a tener una especie de ralentización. Igual vamos a estar cerca de esa recaudación mensual, pero ya la meta ha sido, o sea, ya la meta está, digamos, prácticamente asegurada, salvo que haya una catástrofe. Es difícil que, digamos, no alcancemos la meta de recaudación que habíamos estimado. Director, en estos últimos meses, ¿cuáles fueron los rubros que, digamos, hoy día representan esta brecha dentro de lo que podríamos considerar hoy día un superávit en la recaudación? ¿Cuáles fueron los que tuvieron mayor incidencia? Bueno, estamos con mucha fuerza ya meses anteriores ya vimos que los fertilizantes, los agroquímicos han estado con mucha fuerza ayudándonos con la recaudación también, repuestos, vehículos y en este mes en particular
que cerramos en septiembre, bienes de capital creció aproximadamente 18% respecto al mismo mes del año pasado. Y si vemos algunos rubros que no se comportaron como años anteriores, obviamente está el tema del combustible, que tuvimos una caída de cerca de 18% en el mes de septiembre respecto al mismo mes del año pasado. Y la participación de combustible está disminuyendo dentro de lo que es la estructura tributaria de la aduana. Eso se debe a dos razones. Por un lado, el alto precio impacta en la demanda, y por otro lado también los impuestos selectivos, el impuesto selectivo al consumo está bajando significativamente. Recordemos que ahora bajó el diésel tipo 1, ya está hace un tiempo por debajo son apenas 430 guaraníes que se cobra por el diésel tipo 3, que es el diésel mayoritariamente que se utiliza. Lo mismo pasa con la nafta virgen, que se utiliza para después combinar con otro tipo de químico y generar la nafta que se vende en Paraguay. De modo que el impuesto que hoy se aplica al combustible es un impuesto ya prácticamente marginal. Y bueno, esa razón, el hecho de que haya bajado el impuesto selectivo al consumo, el hecho de que también la demanda se ve impactada, hace de que la participación de combustible dentro de la estructura tributaria de Paraguay haya bajado del 22% aproximadamente que teníamos antes a un 16%. Entonces, a pesar de eso, tenemos recaudaciones que son superavitarias debido a otros componentes como abono, bienes de capital, fertilizantes, digamos, también incluso estamos hablando, voy a mirar acá que tengo, también agroquímicos se comporta relativamente bien, de modo que estamos en ese sentido con mucha, o sea, digamos que esa caída en el combustible que nos preocupaba mucho realmente está compensada con otros rubros. De lo contrario, hubiéramos tenido una mejor recaudación todavía. Aún más sería la recaudación en caso de que hubiéramos tenido los mismos niveles de impuestos selectivos al consumo de años anteriores y el precio hubiera estado también razonablemente estable. Director, ¿cuál es la proyección que tienen? Porque siempre hablamos de que los números son importantes siempre y cuando respondan a las proyecciones que tienen. Sabemos que cuentan con un equipo técnico altamente calificado que constantemente está justamente realizando estos ajustes, estas evaluaciones en escenarios que muchas veces no contribuyen. Hablaba, usted decía de las barreras, como el caso estamos ante un escenario internacional bastante complejo, el tema del precio del combustible, bajante de los ríos también. Y en esto podríamos hablar de la reducción de aranceles. Esto de cierta forma hace que se dé un mix de situaciones que muchas veces preocupan, pero esto se va a mantener en caso de que mejore, digamos, las condiciones. Nuevamente tendría que recurrir a ajustes. ¿Cuál es la proyección que se tiene en este sentido? Bueno, nosotros creemos que vamos a alcanzar lo planificado, lo estimado. Es decir, nosotros, como te había dicho, el año pasado tuvimos una recaudación de 12 billones durante todo el año 2021. Habíamos previsto 13 billones para el 2022. Si se mantienen actualmente las condiciones, obviamente vamos a superar esa meta. En este momento el superávit es de 1. O sea, nuestro análisis, o sea, nuestra proyección era tener un superávit de 1 billón de guaraníes para el 2022 respecto al 2021. En este momento ya tenemos 1.6 billones, pero hay que considerar que vamos a compararnos con meses muy altos de alta recaudación en el 2021. Entonces, si es que estamos un poquito por debajo en los meses que vienen, de todas maneras, el superávit va a ser entre 1 billón y 1,5 billones respecto al año anterior. Es decir, vamos a llegar a 13 billones o hasta 13.5 billones. De todas maneras, como decía, ya no estamos en el mismo ritmo que en los meses anteriores cuando nos comparamos en materia de meses superiores en recaudación al año pasado, porque también la economía está ciertamente ralentizada, pero de todas maneras alcanzamos la meta y para el tema vinculado con el financiamiento del presupuesto público. Director, quisiéramos aprovechar también esta oportunidad para que pueda darnos
al menos algunos detalles de esta intención que han dado a conocer de cierta forma liberar la importación para tratar de hacer frente al contrabando. ¿Han logrado avanzar en esto? Eh, ¿Qué deberíamos de entender con liberar la importación? No, básicamente esa fue cuando uno piensa en el tema del contrabando, entonces obviamente el diferencial de precios es muy grande cuando uno compra en Paraguay versus comprar de la Argentina. Entonces, bueno, algunos rubros entendemos que posiblemente se deba también al efecto tipo de cambio. No hay avance en eso. Debo aclarar que eso tiene que ser un trabajo bien consensuado. Estamos hablando de marcas que representan, que tienen acá, están asentadas en Paraguay hace un tiempo, de modo que fue una iniciativa de un grupo de empresarios también. Es decir, liberar significa no dejar que todo el mundo importe como quiera, sino que haya una mayor cantidad de gente o de empresas que puedan importar, de modo que haya mayor competencia. Muchas veces por el tema de las licencias o los permisos, las representaciones, eso hace de que, digamos que genere cierta distorsión en el mercado, pero es una cuestión que hay que estudiarlo muy bien. Estamos hablando muchas veces de alimentos, de productos que tienen que tener cierta garantía, ciertas licencias, y no hay, digamos, fue una expresión en una entrevista radial que tuvo un domingo el 1 de marzo, y de ahí, digamos, que tiene esta repercusión, pero digamos no hay ninguna conversación formal todavía. Fue una hipótesis, un análisis que hicimos para disminuir el tema de los incentivos al contrabando, porque si acá cuesta 3 veces más caro que en el país vecino, entonces la distorsión del tipo de cambio, la distorsión de los precios, hace que muchas veces ese incentivo sea muy grande. Pero definitivamente no tenemos, digamos, eso hay que estudiarlo muy bien, producto por producto, tiene que ser una política de gobierno, política de Estado, en consenso con el sector empresarial, el sector industrial, el sector comercial, el sector importadores, de modo que fue un análisis más económico y más personal que, digamos, institucional todavía. Director, muchísimas gracias por la predisposición de siempre conversar con nosotros. Valoramos siempre esto en atención a justamente dar a conocer a la ciudadanía en general los pormenores de este trabajo que vienen desarrollando. Consideramos algo muy importante en lo que hace las recaudaciones por el impacto que esto tiene y esperemos que se den las condiciones también para que se siga logrando mayores recaudaciones y se siga logrando esta brecha en lo que consideramos hoy un superávit. Gracias a ustedes. También quisiera mencionarles a la audiencia, a ustedes que hemos liberado, sí, efectivamente, no presente la importación, sino la base de datos. Hay 55 millones de registros que están disponibles para la ciudadanía. Uno ingresa a la página de la aduana, la parte donde habla de transparencia, y puede encontrar una base de datos que le permite hacer análisis bien detallado de lo que es el comercio exterior por productos, por partida arancelaria, por país de origen, país de destino. De modo que a partir del jueves pasado tienen disponible las empresas, los analistas, los periodistas, los economistas, los especialistas en comercio exterior, una base de datos muy grande para hacer análisis de proyección y para hacer estudios de mercado. Director, nuevamente por su tiempo, muchísimas gracias, que tenga un buen día. Gracias a ustedes.